Buenas tardes, mis queridos alumnos y alumnas, ¿cómo están? ¿Cómo se han sentido? Hoy comenzamos la clase número 18. El objetivo de esta clase es identificar textos literarios y no literarios. Las habilidades que vamos a trabajar hoy son vamos a reconocer las características de cada uno de estos textos, vamos a diferenciar a través de las características y vamos a terminar identificando a través de diversas textualidades. La estrategia que vamos a utilizar hoy son la activación de aprendizajes previos y también vamos a predecir. ¿Ya? Mis niños queridos, ¿qué son los textos no literarios? ¿Cuáles son los textos no literarios que ustedes conocen? ¿El cuento? Ya, dijimos no literarios. ¿El cuento pertenece a los textos no literarios? Arlene, Martín. Martín Anaya. ¿Qué significará no literario? Martín, ¿cuáles son los textos no literarios? Recordemos. Los que... Sigue, Martín. Los que A ver, no Martín. aportan información. No aportan información. ¿Ya? ¿Alguien puede ayudar a Martín? Harold. María Ignacia. Yo puedo, profe. Ya, La Denise. Son los textos que comparten información. Ya, como por ejemplo. Recetas de cocina. Ya, muy bien. ¿Qué nos entregan las recetas? Información para preparar algo. Información para preparar una receta, ¿cierto? Un alimento. Muy bien. ¿Y qué diferencia creen ustedes que hay entre la receta, por ejemplo, y un cuento? Que uno te informa cómo hacer la comida y la otra te cuenta. Es algo ficticio. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál será el propósito de los textos no literarios? Informarnos. Informar. Muy bien. ¿Y cuál será la diferencia entonces si un tipo de texto informa y el otro, qué será? ¿No informativo? ¿Ya? Que uno informa y el otro no. Que tiene cosas ficticias el otro y uno informa cómo hacer una cosa o armar una cosa. Ya. El cuento, ¿qué propósito tiene? ¿Informar, convencer o entretener? Entretener. Entretener, muy bien. Entonces ya podemos visualizar la primera diferencia entre un texto literario y no literario. Ahora vamos a conocer cada uno de ellos. El texto literario se consideran a todos aquellos textos en los cuales se utilizan los recursos lingüísticos. ¿Qué significa recursos lingüísticos? Los trabajamos también con los poemas. Cuando dijimos que teníamos recursos literarios y podíamos embellecer el lenguaje a través de qué elementos o de qué recursos embellecíamos el lenguaje con la poesía. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo, profe? ¿Recuerdan cuáles eran los recursos que nosotros usábamos en las poesías para embellecer el lenguaje?
David. Que es distinto decir el día está soleado que decir el sol nos sonríe en este día. ¿Cuál es la diferencia que ven ustedes? Vicente, María Ignacia. ¿Qué cosa tiene? Es lo mismo decir el día está soleado que decir el sol nos sonríe este día. No es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Qué es No lo es lo mismo. mismo? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia? Donde dice no sonríe. Ya. ¿Qué le estamos dando al sol? Una personificación. Exacto, estamos usando una personificación. Y eso se llama recurso lingüístico. Usamos las comparaciones, las metáforas, las hipérboles, ¿cierto? Más adelante, cuando estén en séptimo, van a conocer otras figuras literarias. Y con eso el autor expresa la emotividad de la realidad que vive, ¿ya? Llama la atención a sus lectores con otra manera de decir las cosas, embellece el lenguaje, ¿ya? Lo adorna. ¿Para qué? Para cautivar al lector. Y eso se usa en los cuentos, en las fábulas, en los poemas, ¿cierto? Y también en las obras de teatro. Por ejemplo, en las fábulas, Franco, apaga el micrófono. Franquito, Gracias. en las fábulas, el autor que escribe una fábula, ¿cierto? Le da a los animalitos, a las cosas, la posibilidad de hablar, ¿ya? De expresar también sentimientos, emociones, ¿ya? En el cuento también nos muestra un mundo distinto, un mundo de fantasía. Por eso se llaman textos literarios, ¿ya? Donde el autor, el que escribe, ¿cierto? También expresa su emotividad. Llama la atención a través de un lenguaje distinto, ¿ya? Embellecemos el lenguaje. En cambio, mire, aquí tenemos, ¿cómo se llama este cuento? El libro El de libro la de Selma. ¿Se acuerdan ustedes que cuando empezamos el año comenzamos con el libro de la selva? Yo no me acuerdo. ¿No se acuerda? Sí, Oh, me Sí. acuerdo. no se acuerda, madre, hay que acordarse. Algunos un poquito se acuerdan. Ya. En cambio, los textos no literarios se fundamentan en un mensaje entregado y no en la intención de crear belleza en el lenguaje. Dicen las cosas tal y cual son, ¿ya? No los adornan, no los embellecen. Principalmente porque tienen que ser objetivos, tienen que entregar la información sin subjetividad, sin emotividad, sin sentimiento. Tienen que decir las cosas tal y cual son, ¿ya? Por eso son textos no literarios cuya función principalmente es informar, ¿ya? Y cuando nosotros informamos, no podemos embellecer el lenguaje, no podemos decirlo con cosas lindas, con palabras lindas. Tenemos que decirlo tal y cual son, ¿ya? Esa es una de las grandes diferencias entre un texto literario y otro no literario, ¿ya? Por ejemplo, las recetas. La receta, como bien ustedes decían, nos entrega la información precisa, concisa de cómo podemos hacer, por ejemplo,
unos panqueques con fresas y leche condensada. Nos da los ingredientes, la forma de prepararlo y de cocinarlo. Nos tienen que entregar obligadamente una información real, precisa. No nos pueden embellecer el lenguaje, no pueden decir 3 panqueques que nos sonríen en esta mañana. ¿Ya? Solamente nos tienen que decir 3 panqueques, 5 fresas, una lata pequeña de leche condensada. ¿Por qué? Porque no nos podemos confundir, no podemos interpretar. Tenemos que solamente como hacer los panqueques a través de la información que se nos está dando. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entonces entre un texto literario y no literario? Sí, Ya. Vamos a ver entonces, ¿sí? Vamos captando la diferencia entre un texto y otro texto. Por ejemplo, el primer criterio que vamos a utilizar es el lenguaje. ¿Qué tipo de texto, qué tipo de lenguaje utilizamos en los textos literarios? ¿Cuál será el lenguaje que usamos en los textos literarios? Principalmente. Franco. La Michelle nos dice más formal. En los textos literarios, En lo literario sí, es como de fantasía, ya, como que los animales hablan. ya. ¿Y cómo se llama ese lenguaje? ¿Se acuerdan que lo vimos cuando comenzamos a hablar de los poemas? Trabajamos la Figurado. diferencia. Lenguaje figurado, muy bien. El lenguaje figurado o connotativo. Muy bien, Franco. En los textos literarios, el lenguaje que se usa es el connotativo o figurativo, ¿ya? El lenguaje figurado. Y en el texto no literario, ¿qué tipo de lenguaje se usa? Harold. O alguien que quiera, que se acuerde y quiera aportar. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a hablar de los poemas hablamos la diferencia entre el lenguaje connotativo y, ¿cómo se llamaba el otro lenguaje? Denotativo. Muy bien. Denotativo, que es el lenguaje literal, real, objetivo. Muy bien. Muy bien. Tenemos entonces la primera diferencia. El lenguaje que se usa en los textos literarios es un lenguaje figurado o connotativo, y en los textos no literarios es el lenguaje denotativo, literal, objetivo. Muy bien. ¿Cuál será entonces el propósito comunicativo? ¿Cuál es la intención del autor en los textos literarios? Expresar sentimientos y emociones. Muy bien, muy bien. Y además, Narrar, nos dice el Contar Martín. una historia. muy bien, contar una historia, narrar una historia. Y cuando nos narran una historia, ¿qué quieren hacer? ¿Qué pretenden? ¿Cuál es el objetivo? Que los Dar una lectores... moraleja. Ya, muy bien. Principalmente es entretener. Principalmente es entretener, como decía también Franco, expresar las emociones, los sentimientos también. Muy bien. Y en los textos no literarios, ¿cuál será el propósito, el objetivo del autor? Informar. Muy informar. bien, informar. Excelente. Muy bien, entonces, también aquí vemos otra diferencia entre los textos literarios
y los no literarios. Y la postura del autor en los textos literarios, ¿será subjetiva o será objetiva? ¿Objetiva? En los textos literarios, ¿cómo será si el propósito es entretener, es expresar emociones, sentimientos? ¿Cuál será la postura? ¿Será una postura objetiva o subjetiva? ¿Subjetiva? Muy bien, subjetiva porque está hablando desde adentro, desde sus emociones, desde sus sentimientos. Y en los textos no literarios, ¿un periodista puede ser subjetivo? No. No, ¿Cómo tiene que ser? realista. Realista u objetivo, muy bien. Excelente, muy bien. Y el mundo que nos muestra los textos literarios, ¿qué tipo de mundo es? ¿De los cuentos? Sí, ¿cómo se ¿Fantasía? llama? Fantasía o ficticio, muy bien. ¿Y el mundo de los textos no literarios? Franco lo dijo Realístico. muy bien, real, realista, muy bien, excelente. Ahí tenemos entonces un cuadro comparativo donde clasificamos los textos literarios y no literarios. Las características entonces de los textos literarios es que utiliza un lenguaje connotativo, entretiene, es subjetivo y nos lleva a un mundo ficticio. En cambio, los textos no literarios utilizan un lenguaje denotativo, objetivo, real. Su propósito es informar. La postura siempre tiene que ser objetiva y nos muestra un mundo real, ¿ya? De lo que pasa en realidad. ¿Alguna duda, hijos? ¿Algo que no les queda claro en la diferencia entre un texto literario y no literario? No, Profe, profe. todo está bien. ¿Súper bien? Muy Sí. bien. Pregunten ahora antes de quedarse con las dudas. Ya. Dentro de los textos literarios tenemos los géneros narrativos. ¿Qué textos encontramos en los géneros narrativos? Poesía. Narrativo, Franco. Cuento. Poema. Cuentos, muy bien. ¿Qué otro tipo de texto encontramos en el género narrativo? Fábulas. Fábulas, perfecto. ¿Qué otro tipo de textos? Poema. Mira, narrativo que narra, que cuenta una historia, que relata una historia. Leyendas. Leyendas, mitos y leyendas, muy bien. Historias. Historias, novelas, muy bien. Excelente. Y más adelante, cuando ya estén en séptimo y octavo, vamos a trabajar también las epopeyas y los cantares de gesta, que también corresponden al género narrativo. Luego tenemos los líricos. Líricos, lo trabajamos. Poesía. Poesía, los poemas y las Recitaciones. odas. Las odas. Oda a Sí, la profe. cebolla, oda a la madera, oda a la papa frita. Muy bien. Y por último tenemos el género Profe, ¿cuál era la dramático. oda? ¿Perdón? ¿Cuál eran las odas? Las odas son como los poemas, pero nosotros a través de las odas exaltamos las cualidades de las cosas. Pablo Neruda, que es nuestro poeta, ¿cierto? Él hizo varias odas
por ejemplo, a la cebolla, a las papas fritas, a la madera, al congrio, exaltaba a través del género lírico todas las cualidades que tenían todos los elementos que estaban a su alrededor. Y por último tenemos el género dramático, y aquí encontramos las obras de teatro. La ¿ya? actuación. La actuación, las obras dramáticas. Muy bien. Eso, todas esas tipologías textuales las encontramos en los textos literarios. Y ahora vamos a conocer qué tipo de textos encontramos en los no literarios. Noticias. Encontramos los informativos, y en los informativos está la noticia. Muy bien, Franco. ¿Qué otro? Cartas y recetas de cocina. Cartas, muy bien. Biografías, invitaciones, afiches publicitarios, muy bien. También tenemos los instructivos, y aquí está la receta, Franco, en los instructivos, porque nos están dando instrucciones de cómo hacer algo. Y aparte de la receta, Planos. los manuales también, los planos, los mapas también. Muy bien. Y tenemos los normativos. ¿Cuáles serán los normativos que traen? ¿Qué cosa, Franco? Mapas. Los normativos. Los que dan normas. Los que dan normas, reglamentos, leyes. La Constitución política es un texto normativo. ¿Ya? Ahora que está tan de moda la Constitución, sabemos que es un texto no literario normativo. Ya quiero que observen bien, memoricen bien a qué tipo de texto pertenece cada tipología textual, porque vamos a trabajarla ahora a través de juegos, ¿ya? Así que les damos, tía, unos segunditos Sí, para que que lo voy a- se lo aprendan. y lo sepan identificar y reconocer, que es parte del objetivo de la clase, chiquillos. Exacto, porque ahora vamos a trabajar la habilidad de identificar a través de las diferentes características los textos literarios y no literarios. Ustedes me dicen cuando ya estén listos, Listo, profe. ¿sí? Ya, la María Ignacia y el Pueden resto. lo pueden anotar. Franquito, sí. Franquito, sí, está listo, Franquito. Y el ¿Yo le resto. voy a sacar una foto? Sí, sáquenle una foto. Anótenlo, los que no pueden sacar fotos. ¿Ya? ¿El resto está listo? El Jaro, la Jocelyn, la Constanza. Listo, tía. Ya, el Vicente está listo. Ok. Ya, tía Francisca. Ya. Vamos a hacer el juego del dominó. Ya, chiquillos. Voy a ir sacando algunos y van a ir apareciendo las fichas. ¿Ya? Ya. Martín. Uy, ya no lo veo. Ahí está. Martín Anaya. Martín. ¿Sí, tía, qué? Ya, mira. Aquí vamos a hacer un dominó, pero de los tipos de texto. ¿Ya? Tenemos donde dice noticia. Y abajo van a aparecer unas fichas. ¿Ya? Tú tienes que decir qué tipo de texto es la noticia. Si es literario o no literario. Leti, No avanza, literario. pero Franco le tocaba al Martín. Ya. Martín. Martín, ¿me escuchas?
Ya, Franco, como dijiste que era no literario, ¿por qué es no literario? Porque la noticia te da una información y Ya, no te relata una historia, nada. ya, muy bien, porque informa, ese es su propósito. Y la receta te da instrucciones para Pero hacer espérate, alguna todavía cosa. no vamos en la receta. Esa le toca a otro, Franco, tranquilo, tranquilo, deja que participen los demás. Dale, te avance nomás. Ya. Ahora le toca a el Harold. Harold, activa tu micrófono. Sí, profe. Ya. La receta, ¿qué tipo de texto es? No literario. Ya. Dale, tía ahí. Muy bien. ¿Por qué no es no literario? Porque la receta entrega información. Muy bien. Vicente Ortiz, con la siguiente. Avance, Leti. Ahí sí. Ya, Vicente Ortiz. La fábula. Vicente. ¿Literario? Ya, ¿por qué? Porque no entrega información. Ya, pero ¿cuáles eran las características de los literarios? Mm, Porque dijimos que los no literarios entregan información. ¿Y cuál es el propósito de los literarios entonces? ¿Informan? No, dijimos que los que informaban eran los no literarios. ¿Y los literarios? ¿Qué hacen, Vicente? Mira tu torpedo, la foto que sacaste. Si alguien lo quiere ayudar, también puede. Franquito. Porque entregan información ficticia. Ya, pero no entregan información. ¿Qué hacen? Tienen un propósito. Cuando uno lo lee, Entretener. Entretienen, muy bien. mire María Ignacia. María Ignacia, sigamos contigo. El afiche. Encima me salieron de la clase. No, María Ignacia, el afiche. Literario. ¿Cuánto? No te escuché. No literario. Ya, ¿por qué? Porque la ficha informa. Muy bien. Muy bien. Maite. Sí. Ya, el poema. ¿Qué es? Hay que avanzar, una aparece letra. Ahí está. Literario. Ya, ¿por qué es literario, Maite? Porque el poema es casi igual a un cuento y no tiene instrucciones. ¿Ya? ¿Qué expresan los poemas? Sentimientos. Muy bien. Por lo tanto, es subjetivo. Utiliza el lenguaje connotativo también. Por eso es literario. Muy bien. Danae Pardo. ¿Puedes activar tu Avanza, ¿sí? micrófono? ¿Sí? Queda creo que la última. Danae, ¿puedes activar tu micrófono? Constanza Briceño, ¿puede activar tu micrófono? Ya, Arlene. Ah, ya ahí está la Connie. Ya, Constanza. La carta. ¿Qué tipo de texto es? ¿Literario o no literario? No literario. Ya, ¿por qué?
Porque la carta nos informa. Muy bien, Constanza. Muy bien. Perfecto. Aparte de informarnos, tiene un lenguaje objetivo, denotativo, ¿cierto? Muy bien. ¿Puedo hacer una? Ya, ahora, Yarlen, te toca, ahora sí. el poema. ¿Qué tipo de texto es? Es literario. Muy bien. Sí. La Sebastián, carta. Sebastián Ruiz, que no has participado. No literario. Ya, bien, Cedric. El Cedric ahora participó. Seba, te toca a ti ahora. El cuento. Tía, yo creo la última. Ya, pero Seba puede escribir si tu micrófono. Yo sé. Bien. Alguien que sepa la del cuento, porque el Seba me dice que su micrófono. profe, Literario. El cuento literario. Literario. Respeta el turno. Ya, pero tranquilo, no se desesperen. Muy bien. ¿Qué dijo literario? Entre todas las voces. Varios. El Martín, la María Ignacia y el David. El David Ya. también, sí, fueron como 3. ¿Y la noticia? No literario. ¿Por qué? Porque entrega información. Muy bien. ¿Qué tipo de lenguaje usa? Un aturnir. Informativo. Connotativo. Perdón, no escuché. Connotativo. ¿O denotativo? Denotativo. Denotativo. Muy bien. Ya. Ya, tía. Voy a sacar a los que no han participado, chiquillos. Jocelyn Ancacura. Activa el micrófono, Jocelyn. Ya, ahí sí. El primer texto, las leyes. No veo qué dice, los reglamentos. Un decreto. Decretos. Reglamentos. ¿Qué es, Jocelyn? ¿Literario o no literario? ¿No literario? Muy bien. ¿Por qué no es no literario? Porque entrega información. Muy bien. ¿Qué tipo de lenguaje usa? Jocelyn. Activa el ¿Connotativo micrófono. o denotativo? Yo, profe, yo quiero hacer una. Tranquilo, tranquilo, estamos con la Jocelyn. Jocelyn, Igual. activa el micrófono. Si no sabes, dinos, no sé, y así lo podemos volver a explicar, a recordar. Jocelyn. ¿Cómo es el lenguaje? Jocelyn. ¿Alguien más que quiera apoyar a la Jocelyn? ¿Cómo es el lenguaje? Denotativo. Ah, Ahí dejaron. Denotativo. Ya, todos dicen que es connotativo. ¿Connotativo? ¿Sí? Denotativo. Denotativo dice Javier. Denotativo. Es denotativo, chiquillos, que no se les olvide nunca. Cuando trabajamos con los textos no literarios, donde encontramos informaciones, instrucciones, normas, el lenguaje siempre es denotativo, objetivo, literal, real, ¿ya? No utiliza un lenguaje donde podemos embellecerlo a través de figuras literarias. No. Es un lenguaje denotativo, literal, objetivo. ¿Ya? La oda a la abeja. Denise Sánchez, perdón.
Denise Sánchez no ha participado. Denise, activa tu micrófono. Ah, ya, no respondió. Dice que es literario. ¿Por qué? Está escribiendo, me imagino. Denise, ¿por qué es literario? ¿Está escribiendo? Sí, porque puede tener cosas ficticias, dice. Ya. ¿Qué expresa? Porque puede tener sentimientos, dice que expresa. Exacto, muy bien. Expresa los sentimientos, las emociones, por lo tanto es subjetivo. Muy bien. Ya, tía. Ya, a ver, ¿qué más participó? El Sebastián, Sebastián Ruiz, escribe por el chat. Ya sé que tiene el micrófono malo, pero el siguiente texto. Unas obras de teatro. Literario, dice. Muy bien. ¿Por qué es literario? ¿Por qué un cuento? Ya. Que lo llevan a una obra de teatro, ¿cierto? Lo representan. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el objetivo de una obra de teatro? Entretener. Entretener también. Que nosotros aprendamos a través de la entretención. Muy bien. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza? Denotativo. ¿Denotativo? El otro, el connotativo. Muy bien. Ya, tía. Ya. El siguiente lo hace Michelle Rojas. Michelle, activa el micrófono. Michelle, ¿estás ahí? Ya, si no vamos con el Esteban Muñoz. Y yo, profe. Espérame, Martín, si tú ya has participado, tranquilo. Quiero ver, tratar de que participen todos, me falta solo la Michelle y el Esteban. Si no responden, vas tú, Martín. El que fue al baño. Ya Esteban, pero no importa. El siguiente texto, ¿qué es? ¿Literario o no literario? ¿Y por qué? Tienes que explicar. No, o sea, literario. Es un afiche. Es un afiche, acuérdate qué características tienen los literarios y los no literarios. Vamos, Esteban. No literario. Yo sé. ¿Ya? ¿Por qué? Porque te informa de algo. Muy bien, Esteban. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza? No sé, tía. En los afiches publicitarios se utilizan los dos tipos de lenguaje, el connotativo y el denotativo. ¿Ya? Y por último, el artículo informativo, ¿qué tipo de texto es? Profe, literario. La escucho súper mal. ¿A mí me escuchan mal? Ahí se escucha bien, Franco. Sí, es que de repente como que... Como que te alejas, Leti, en la voz de repente.
Pero Ya, fue solo una vez. Sí, se escucha bien el resto. Ya, pero ¿me escucharon lo del afiche? Sí. No. Sí, El Franco no escuchó, parece, pero el resto sí. Franco, en un afiche publicitario utilizamos los dos tipos de lenguaje, ¿ya? El denotativo y el connotativo, ¿ya? La publicidad tiene esa particularidad. Gracias. Esté bien. En los artículos informativos, ¿qué tipo de texto es? Ya el último, aquí puede literario. No Ya. literario. ¿Por ¿Por qué? Porque expresa Porque información. está informando algo. Informe. Ya. ¿Es objetivo o subjetivo? Objetivo. 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 Muy bien, muy bien. Ya, tía. Ya, chiquillos, este es un memorice. Van a aparecer los mismos textos que acabamos de clasificar, ¿ya? Y solo tienen que encontrar el texto y dónde dice si es literario o no literario, ¿ya? ¿Quién quiere partir? ¿Alguien se ofrece? Yo. Ya, hay varios. Ya, Martín, parte tú. Yo. Tranquilo. Ya, Martín. Bueno, tía, Elige aquí dos se hace. cartas. Elegir dos cartas es un memorice. Entonces, tú eliges dos, la damos vuelta, ves si son lo mismo. O sea, por ejemplo, si sale un texto, por ejemplo, un cuento, y en el otro lado te tienen que salir literario. Si te sale eso, es que tienes las dos tarjetas ganadas, como un punto. ¿Ya? Ya, Martín, elige dos. La C ¿Ya? ¿Con cuál puede ser? y la Q. No. Ya. Acuérdense el resto dónde están esas, por si les sale la palabra. Ya, María Ignacia. Tranquilos, si van a tratar de participar todos. María Ignacia, vamos. A. La A dice. Dice, no literario. Y la Tranquilo. Q. Y la Q dice. Muy bien. Súper. Ya, David, vamos. La G. Ahí tenemos un cuento. La K. Vamos, Vicente. La C. Y la I. Muy bien. Bien, Vicente, la primera. A la Con taza primera. briseño, vamos. La M. ¿La M? Sí. ¿Con cuál puede ser, Connie? Con la D. Bien. Esteban, vamos. ¿La Q? No, la L. ¿Ya? ¿Con cuál más, Esteban? Esteban. ¿Te salió no literario? ¿Con cuál más puede ser? Hoy no escuché. Tampoco. La H. La H dice. Muy bien. Maite. Maite, activa el micrófono. Ya. Ya, Maite, elige dos. La No, recuerda que tienen que ser las letras del abecedario. La Fanta ya está lista, está dada vuelta. La E. Con. Mira, N. con la N. No. Ya, Arlene.
La B. Ya, literario dice. Y la O. Cállate tú. No. Ya, vamos. María Ignacia. La B y la E. La B y la Y E. la E. Sí. Muy bien. Franco, vamos. La N con la Ñ. No. No era. Harold. La G con la ñ. Muy bien. Cedric. La B. La B. La P. La P. Sí, yo creo. Ya, ¿con cuál más, Cedric? La N. Con la N. Muy bien. Ya, y nos quedan los últimos dos. Jocelyn, Ancacura. De Jocelyn, escoge las dos letras. La J. La J y ¿cuál más? La F. Y la F. Literario y literario. Vamos con ya Vicente. La Sebastián. J y la O. La J y la O. Muy bien. Ya, y la última era del Seba. Yo creo que el Seba va a elegir la F y la K. La K. Muy bien. Excelente. Ya, chiquillos, ¿qué hemos aprendido en esta clase? Muchas De los cosas. textos no literarios. De los no literarios. No literarios entregan información. Ya. ¿Y los literarios, dice? Vicente? ¿Qué diferencia Narran se una puede- historia. Y denotativo. No escuché bien. El connotativo y el denotativo. Ya. ¿Quién usa el lenguaje connotativo? Lo literario. Muy bien. ¿Y quién usa el lenguaje denotativo? Los no literarios. Muy bien. ¿Cuál es el propósito comunicativo de los textos literarios? Entretener. Muy bien. Entretener. ¿Cuál es el objetivo, el propósito comunicativo de los textos? Informar. Informar. Muy bien. ¿Qué mundo nos presenta el texto literario? Ya, muy bien. ¿Y qué mundo nos presenta el texto no literario? Real. Muy bien, chiquillos. Excelente. Tía Francisca, ¿está contenta con la clase de hoy? Sí, ¿Que han aprendido? porque ¿Participado? sí, participaron todos. Qué todos, bueno. así que súper contenta porque estuvieron participando y siento que aprendieron. Muy bien, muy bien. Chiquillos, vayan repasando porque después la próxima semana vamos a tener una pequeña pruebita el día jueves, ¿ya? Así que vamos repasando todos los contenidos de esta clase, ¿ya? El jueves vamos a leer un texto informativo y vamos a aprender y vamos